Hay una pregunta que todos hemos hecho alguna vez. Generalmente de noche. Generalmente solos. Generalmente cuando el ruido del día se apaga y queda solo el silencio y tú mismo. La pregunta es esta: ¿para qué? No en el sentido práctico. No para qué voy al trabajo mañana, sino en el sentido que duele. ¿Para qué el esfuerzo? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué existir si al final todo termina y desaparece como si nunca hubiera sido? La mayoría aprende a ignorar esa pregunta, a cubrirla con ruido, con planes, con entretenimiento, pero algunos no pueden. Si eres de esos, si esa pregunta te persigue, este video es para ti. Porque dos hombres, en el mismo siglo, en el mismo mundo roto por guerras y dudas y Dios muerto, se hicieron esa misma pregunta. Y en lugar de ignorarla, decidieron responderla. Uno desde la filosofía, el otro desde la literatura. Uno dijo, el sufrimiento es la condición base de la existencia. El otro dijo, el vacío que sientes tiene el tamaño de Dios. Hoy vamos a entrar en sus mentes. Los dos. Prepárate. Arthur Schopenhauer nació en 1788 en Danzig. Fyodor Dostoyevsky nació en 1821 en Moscú. Se perdieron el uno al otro por décadas y por idioma. Nunca se leyeron. Nunca se citaron. Pero si los pones en la misma habitación, habrían hablado durante horas. Porque los dos vieron lo mismo. Vieron que el ser humano es un animal que sufre de una manera que ningún otro animal sufre. No solo porque le duele el cuerpo, sino porque le duele la conciencia. Le duele saber. Le duele pensar. Le duele estar vivo y no entender por qué. Schopenhauer respondió a eso con filosofía fría y brillante. Dostoyevsky respondió con personajes que sangraban en cada página. Pero la herida que señalaban era la misma. Schopenhauer era hijo de un padre que probablemente se suicidó y de una madre que le escribió que era imposible vivir con él. Pasó décadas solo, en habitaciones de hotel, con un caniche llamado Atma, alma universal en sánscrito, como única compañía constante. Publicó su obra maestra a los 30 años. No vendió casi nada. Los ejemplares terminaron siendo usados como papel de desperdicio. Y siguió escribiendo, sin validación, sin lectores, sin reconocimiento, porque sabía que tenía razón. Y eso le bastaba. Dostoyevsky tuvo una vida aún más brutal. A los 28 años fue arrestado por actividades políticas. Lo llevaron al paredón de fusilamiento. Escuchó la sentencia de muerte. Lo vistieron con el traje blanco de los condenados. Y en el último momento, literalmente con el pelotón listo, llegó el indulto. El zar había organizado toda la escena como lección. Una broma macabra del poder. Dostoyevsky fue enviado a Siberia 4 años. Trabajos forzados, frío, humillación, sufrimiento real, físico, diario. Cuando salió era otro hombre. Un hombre que había estado al borde de la muerte y había regresado con algo que no existía antes. Una certeza sobre el sufrimiento que ningún libro podría haberle dado, porque lo había vivido. Y escribió desde ahí, desde esa cicatriz, desde ese borde. Para entender a Schopenhauer, necesitas primero entender de dónde parte. La idea que abre todo su sistema es esta. El mundo tal como lo conoces no existe independientemente de ti. No en el sentido de que el mundo no existe, sino en el sentido de que el mundo que percibes, con sus colores, sus sonidos, sus formas, su tiempo, su espacio, es una construcción de tu mente. Schopenhauer lo resume en la primera frase de su obra. El mundo es mi representación. Piénsalo así. Ahora mismo estás percibiendo el mundo. Ves, escuchas, sientes.
pero todo eso llega a ti procesado por tu sistema nervioso, transformado, interpretado, construido. El árbol que ves afuera no es el árbol, es tu representación del árbol, lo que tu cerebro construye a partir de señales eléctricas. ¿Qué es el árbol en sí mismo, más allá de tu percepción? Esa es exactamente la pregunta que Schopenhauer se hace. Y la respuesta lo separa de todos los filósofos anteriores. Dice, hay una puerta de acceso a esa realidad más profunda. No a través de la razón, a través de tu propio cuerpo. Cuando levantas el brazo, lo percibes desde afuera, como representación, pero también lo sientes desde adentro. Sientes el impulso, la intención, el esfuerzo, eso que sientes desde adentro, ese querer, ese impulsar, ese esforzarse. Eso es lo que Schopenhauer llama la voluntad. Y dice que esa misma fuerza que sientes dentro de ti es la misma fuerza que mueve todo en el universo. La planta que empuja hacia la luz, el río que corre hacia el mar, el animal que caza y devora, el ser humano que desea, lucha, ama, odia, construye y destruye. Una fuerza única, universal, sin principio, sin fin, sin propósito, sin dirección, sin destino, ciega. Esa palabra lo cambia todo. La voluntad no tiene objetivo. No está yendo a ningún lado. No hay un plan detrás de ella. No hay un Dios que la guíe. No hay un sentido que la justifique. Simplemente quiere. Siempre quiere. Sin parar. Sin razón. Y nosotros somos su expresión más compleja. Somos la forma en que la voluntad se mira a sí misma. Somos el espejo en el que el universo toma conciencia de su propio absurdo, porque somos lo suficientemente inteligentes como para preguntarnos para qué. Y la voluntad no tiene respuesta. Schopenhauer lo describe así. Imagina que eres una marioneta. Los hilos que te mueven son el deseo, el miedo, el hambre, el impulso sexual, la ambición, el instinto de supervivencia. Tú crees que estás eligiendo. Crees que cuando deseas algo, lo has pensado y decidido libremente. Pero Schopenhauer dice que es al revés. Primero viene el deseo, que es la voluntad actuando en ti. Después viene la razón, que construye una justificación. No elegiste querer lo que quieres. El querer te eligió a ti. La razón no manda. La razón obedece. Y construye historias hermosas para convencerte de que eres libre. Pero no eres libre. Eres el instrumento de una fuerza que no tiene nombre, ni rostro, ni propósito. Ahora escucha esto con atención, porque aquí es donde Dostoyevsky entra, y lo que dice va a chocar directamente con Schopenhauer. Y de ese choque va a salir algo que ninguno de los dos podría haber dicho solo. Dostoyevsky no era filósofo, era novelista. Pero sus personajes pensaban con una profundidad que dejaba en ridículo a la mayoría de los filósofos de su tiempo. En sus novelas aparece una y otra vez la misma figura, el hombre que ha perdido a Dios. No el hombre que nunca creyó, sino el hombre que creyó y perdió la fe, y ahora vive con el hueco que eso dejó. Y ese hueco, en Dostoyevsky, no es pequeño. Hay una frase que circula atribuida a él, que condensa algo que aparece en múltiples formas a lo largo de toda su obra. El vacío del hombre es del tamaño de Dios. Detente un momento con esa frase. No es una frase religiosa. No es un argumento a favor de la existencia de Dios. Es un diagnóstico. Dice que dentro de cada ser humano existe un espacio vacío cuya forma y tamaño corresponden exactamente a algo infinito. No a un objeto, no a una persona, no a un logro, a algo sin límites y que toda la vida, todos los deseos, todas las búsquedas, todos los amores, todas las ambiciones, son intentos de llenar ese espacio con cosas finitas, con dinero, con reconocimiento,
con placeres, con relaciones, con ideologías, y ninguna funciona, porque ninguna tiene el tamaño correcto. Estás intentando llenar un agujero infinito con objetos finitos. ¿Ves cómo eso resuena con Schopenhauer? Schopenhauer dice: la voluntad quiere sin parar porque nunca está satisfecha. Dostoyevsky dice: nunca está satisfecha porque lo que busca es infinito. Uno describe el mecanismo, el otro nombra la forma del hueco. Y cuando los juntas, obtienes algo que te sacude de una manera diferente. El problema no eres tú. El problema es que fuiste construido para algo que el mundo no puede darte. Que llevas dentro de ti una demanda de infinito en un mundo que solo produce cosas finitas. Los personajes de Dostoyevsky viven esto de maneras distintas. Raskolnikov, en Crimen y Castigo, intenta llenar el vacío con la idea de ser extraordinario, de estar por encima de la moral común. Y lo que encuentra al final no es grandeza, es el peso insoportable de su propia conciencia. Iván Karamazov, en Los Hermanos Karamazov, llena el vacío con la razón pura. Lo razona todo, lo deconstruye todo, rechaza a Dios con argumentos brillantes. Y termina al borde de la locura. Porque la razón, descubre Iván, no alcanza para vivir. Puedes tener razón en todo, y aún así no saber cómo levantarte por la mañana. Eso que Iván descubre es exactamente lo que Schopenhauer ya sabía. La inteligencia sin algo que la ancle no es libertad. Es otro tipo de prisión. Volvamos a Schopenhauer. Porque hay algo que todavía no hemos dicho y que es imposible de ignorar cuando lo escuchas. La estructura misma del deseo garantiza el sufrimiento. ¿Por qué? Porque desear es carecer. Cuando deseas algo, por definición, no lo tienes. Y no tenerlo duele. Entonces luchas, te esfuerzas, trabajas, esperas, y a veces lo consigues. ¿Y qué pasa cuando lo consigues? Hay un momento de alivio, un instante de satisfacción, breve, y luego aparece el siguiente deseo, automáticamente, sin que lo llames, porque la voluntad no descansa. Nunca está satisfecha. Satisfacer un deseo no la calma, la alimenta. Schopenhauer describe esto con una imagen que es imposible olvidar. La vida humana oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Cuando no tienes lo que quieres, dolor. Cuando lo tienes, aburrimiento. Y en el medio, brevísimos momentos de satisfacción que pasan tan rápido que casi no los registras antes de que el siguiente deseo ya esté ahí esperando. Piénsalo en tu propia vida. ¿Cuántas veces deseaste algo con una intensidad que sentías que si lo conseguías todo cambiaría? Y lo conseguiste. Y cambió algo, sí, por un tiempo. Y luego volvió la inquietud. El ¿y ahora qué? El vacío que regresa disfrazado de un nuevo deseo. Eso no es debilidad tuya. Eso no es ingratitud. Eso es la voluntad haciendo exactamente lo que hace, usando tus deseos para perpetuarse, sin importarle lo que te cuesta a ti satisfacerlos. Y ahora mira cómo Dostoyevsky lo diría. Eso es el vacío del tamaño de Dios haciéndose sentir cada vez que llenas una parte de Él. Y descubres que todavía queda espacio. Infinito de espacio. Schopenhauer era un lector voraz de filosofía oriental. Fue uno de los primeros filósofos occidentales en tomar en serio el budismo. Y encontró en él algo que resonaba con lo que ya estaba pensando. La idea del velo de Maya. Maya, en la filosofía hindú, es la ilusión. La pantalla que cubre la realidad más profunda. Schopenhauer dijo que los seres humanos vivimos cubiertos por ese velo. El velo nos hace ver el mundo como una colección de cosas separadas. Yo aquí, tú allá, este árbol, aquel enemigo, pero en el fondo, en el nivel de la voluntad, todo es lo mismo. Todo es una sola fuerza expresándose de infinitas formas.
Tú y el mendigo que sufre en la calle son, en lo más profundo, la misma cosa. Tú y la persona que más odias son, en lo más profundo, la misma cosa. Y esto tiene una consecuencia enorme. Si somos lo mismo, si el sufrimiento del otro es literalmente mi sufrimiento visto desde afuera, entonces la compasión no es una virtud que elegimos practicar. Es el reconocimiento de una verdad. Cuando sufro por el dolor ajeno, es que por un momento el velo se corrió y vi lo que siempre estuvo ahí. Dostoyevsky llegó al mismo lugar por otro camino. En Los hermanos Karamazov, el padre Zosima, el personaje más sabio de toda su obra, dice algo que se parece increíblemente a Schopenhauer: que todos somos responsables de todos, que la separación entre yo y el otro es una ilusión, que el sufrimiento ajeno nos pertenece. Dos hombres, uno ateo, uno creyente, uno alemán, uno ruso, una sola verdad. La separación es el problema. La compasión es la salida. Quiero hablarte directamente ahora. Schopenhauer no es un filósofo para leer cuando estás bien. Es un filósofo para leer cuando estás en el fondo. Cuando el mundo no tiene sentido. Cuando el esfuerzo parece no llevar a ningún lado. Cuando te preguntas para qué. Porque lo que hace, lo que ningún coach ni libro de autoayuda hace, es mirarte a los ojos y decirte: tienes razón. El mundo es difícil, el sufrimiento es real, el deseo es una trampa, y nadie te va a salvar de eso. Y Dostoyevsky añade algo más. Dice que ese vacío que sientes, ese hueco que no logras llenar con nada, no es una señal de que estás roto. Es una señal de que llevas dentro algo que tiene la forma de lo infinito. Que fuiste construido para algo más grande que lo que el mundo cotidiano puede ofrecerte. Eso no lo resuelve. No cierra el vacío, pero cambia la forma de interpretarlo. La diferencia entre sentir el vacío como defecto y sentirlo como señal es la diferencia entre sufrir aplastado y sufrir de pie. Schopenhauer estuvo solo durante décadas con estas ideas. Las escribió sin saber si alguien las leería. Dostoyevsky las escribió desde Siberia, desde el borde del fusilamiento, desde la epilepsia y la deuda y la pérdida. Y más de 150 años después, tú estás aquí, escuchando, reconociendo, porque algo en estas palabras te habla. Y ese algo no es casualidad. Hemos recorrido hoy el núcleo de todo. El mundo como representación. La voluntad ciega que nos mueve sin preguntarnos. El péndulo entre el dolor y el aburrimiento. El vacío del tamaño de Dios. El velo de malla y la compasión como salida. Pero hay algo que no hemos tocado todavía. Algo que tanto Schopenhauer como Dostoyevsky desarrollaron con una profundidad que pocas veces se discute. La pregunta de la muerte. Schopenhauer tiene una respuesta sobre qué pasa cuando morimos que no es religiosa, no es nihilista, no es lo que esperas. Y Dostoyevsky tiene personajes que se enfrentan a la muerte de maneras que cambian para siempre la forma en que la ves. Eso es lo que viene después. Hasta entonces,